Bueno, buenos días o buenas tardes a todos aquellos que estén viendo esta sesión en la que, gracias a la invitación que han hecho Forensic y Security, que hablemos con vosotros sobre el tema de la ciberseguridad, pues bueno, un poco en este caso dirigida a pymes y autónomos, pues vamos a detallar un poquito en qué consiste eso, ventajas, desventajas, principales problemas o ataques que podemos sufrir, o incluso cómo se realizan y qué deberíamos por lo menos de tener en cuenta para poder evitarlos o corregir o minimizar su impacto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre ciberseguridad, qué concepto es, de dónde viene y por qué es necesaria. Bueno, la seguridad siempre ha sido un concepto que hemos tenido todos claros. De forma física todos somos capaces de identificarla y verla habitualmente en nuestro entorno. Sabemos, pues eso, sentirse seguro es algo que conlleva un bienestar en nuestro entorno, nuestra forma de actuar, de trabajar, de vivir. Si notamos inseguridades del tipo que sean, pues eso afecta a nuestro comportamiento, a nuestra forma de actuar, de trabajar, en definitiva, forma de vivir, ¿no? Y desde hace pues ya algún tiempo Internet forma parte de nuestra vida de una forma muy importante. Hacemos muchísimas cosas a través de Internet. Aquí veremos un pequeño ejemplo. Y cada vez el tema de la seguridad aquí es mucho más acuciante. Es más, como veremos a lo largo de la presentación, pues hoy en día el principal peligro que tiene la red es precisamente que seamos víctimas de ataques, de delitos, de robos o de estafas, ¿no? De suplantaciones de mucho tipo. Como todo lo hacemos, casi todo lo hacemos en red, pues hoy en día esta problemática ha aumentado muchísimo exponencialmente, ¿no? Primero vamos a ver qué concepto es el de concepto de seguridad y, por tanto, también el de ciberseguridad, que van hoy en día muy de la mano, muy unidos y cada vez tienen más relevancia y más importancia, ¿no? Pues el concepto de seguridad, como vemos, puede ser, bueno, una de las definiciones que nos podemos encontrar es la seguridad es un estado por el cual los peligros o las condiciones adversas que nos podemos encontrar, pues tratar de minimizarlas, que ese daño físico, psicológico, material pueda estar controlado, minimizado, que pueda ser recuperado, ¿no? Y desde luego, como decíamos antes, estar en un ambiente seguro, tranquilo, nos permite tener una mayor calidad de vida y de producción, creación y tener mejor incluso salud. La Organización Mundial de la Salud dice que el concepto de sentirse seguro es también un concepto de tener buena salud, de encontrarse en buen estado para poder desarrollarse como persona o incluso en conjunto como sociedad. Eh, Para hacer un poquito de historia, pues la ciberseguridad empieza porque cuando empieza Internet, pues lo primero que se crea, como veis aquí, es el primer virus informático, ¿no? Veis la parte de abajo que es el Creeper, que dicen que es el primer virus informático, que en realidad no fue un virus dañino, o sea, no causó ningún problema. Lo único que hacía es que la persona que lo diseñó lo que buscaba era demostrar que podía infectar equipos, en este caso ordenadores, de una red y hacer que esa infección pues podría llegar a hacer cualquier cosa dentro del equipo. Lo único que hacía lo que ponía abajo, que es soy una enredadera, atrápame si puedes, y lo que hacía es replicarse, iba a otros ordenadores y se circulaba por las redes sin que las personas pudieran llegar a controlarlo. Y debe ser en homenaje a uno de los juegos que hoy en día los chavales utilizan, pues hay, digamos, una especie de pequeño homenaje donde ese virus sí en realidad lo que hace es replicarse, pero sí hace daño en ese juego, ¿no? Entonces, bueno, el procedimiento de lo que diríamos que sería la ciberseguridad en este ámbito sería pues el conjunto de procedimientos o herramientas, de normas, de formas que tenemos que implementar, que tenemos que coger en nuestro entorno para hacer que ese conjunto de normas o acciones que tenemos protejan lo que más
tenemos que gestionar, que es la información que tenemos en nuestros dispositivos. Al fin y al cabo, los ordenadores lo que guardan son datos e información personal, financiera, de todo tipo. Por lo tanto, es lo que tenemos que tratar de proteger. Y a través de esa información, pues es lo que podemos es percibir ese daño de la pérdida, pues a través de el acceso indebido o incluso de que lo utilicen para hacernos, como vamos a ver después, diferentes estafas o chantajes. El proteger esa información nos evita caer en esas problemáticas, ¿no? Por lo tanto, es como pone aquí, un procedimiento y herramientas para proteger la información en servidores de dispositivos móviles o sistemas electrónicos de todo tipo. Hoy en día Internet se conecta en algo más que no solamente el teléfono móvil y el ordenador, y el Internet de las cosas está plenamente vigente y a nuestro alrededor de forma cotidiana. Por lo tanto, también es algo que deberíamos de proteger y tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver un poco en qué se basa, la ciberseguridad y conceptos que deberíamos de tener en cuenta. Esto es de una forma un poco genérica. Esto habría que adaptarlo a cada empresa, a cada lugar, a cada persona, a cada profesional, porque no todos trabajan o están de la misma manera o tienen su organización concebida de la misma forma. Pero la base, digamos, el guión básico, pues podría ser así, ¿no? Para empezar, deberíamos de identificar qué es lo que tenemos en nuestra organización, porque qué tipo de gestión hacemos, el entorno empresarial que tenemos, quiénes son los encargados de dirigir o de tomar las decisiones en este caso, hacer una buena planificación, hacer una evaluación y para ver estrategia de riesgo que podemos tener. Incluso, que es algo que hasta ahora pues tenía cierta importancia, pero no la que ha cogido por el tema de la interconexión Internet, mi actividad puede ser influencia hacia terceros. Me explico. Yo a lo mejor que yo sufra un ataque o que un proveedor mío sufra un ataque cibernético, o sea, que accedan a su base de datos o que consigan información en sus bases de datos, puede poner en riesgo mi organización cuando el ataque no lo he sufrido yo. Os pongo un ejemplo. Últimamente se están detectando muchísimos ataques a organismos oficiales, ayuntamientos, donde lo que buscan es acceder a los datos de los usuarios. No buscan a lo mejor acceder a datos del ayuntamiento, buscan acceder a datos de los usuarios. ¿Para qué? Para hacerse con ellos y después a esos usuarios pues le van a proceder a también atacarlos o incluso robarles información. Esos datos que podemos encontrar que pueden estar almacenados pues tienen que ver sobre todo con el tema financiero, números de cuenta, tarjetas de crédito, formas de pago, direcciones, DNIs, todo lo que sea este tipo de información es susceptible de que la utilicen para atacar en ese momento, hacer una estafa o incluso para posteriormente llegar a utilizarla. Por lo tanto, el ataque lo recibe un tercero, pero el daño lo recibo yo. Por eso es importante también gestionar esos riesgos porque estamos todos interconectados, ¿no? El siguiente punto deberíamos de tener cómo nos protegemos de esos posibles riesgos después de que los hemos evaluado, ¿no? Pues hacer un control de acceso debido, o sea, tanto a los sistemas como a las personas, o sea, aquí influye muchísimo también que formemos a nuestra gente de que son importantes en este eslabón de la seguridad, todos somos importantes, una organización se dice que en este mundo es tan fuerte como su eslabón más débil. En este caso, cualquier empleado puede ser la puerta de acceso sin que él mismo a lo mejor sea consciente de su importancia. No solo se ataca, digamos, a los altos directivos o se ataca a las cabezas visibles, no. Muchas veces incluso se ataca a la persona más insignificante, entre comillas, de una organización o incluso a través de algún familiar de ellos, ¿no? También deberíamos de tener la seguridad de los datos. Me refiero a que saber que nuestro sistema evidentemente está actualizado, está organizado y que cumple las normativas de protección de datos, ¿no? Eso debemos de ser muy conscientes porque también puede llevarnos a tener problemas si tenemos o somos víctimas de un ataque. Después también ese mantenimiento deberíamos de tener en cuenta que esto no es algo que yo implemente un día y ya
se queda para siempre, no. Esto conlleva siempre tener de vez en cuando una revisión de lo que estamos haciendo en esta materia para que esté siempre actualizado. Las actualizaciones son importantísimas en todo esto, porque este es un mundo donde las formas de digamos, atacar, de hacer ataques cibernéticos, lo que hacen es modificarse todos los días y hay procedimientos nuevos, por lo tanto, nosotros debemos de también actualizarnos para tratar de repelerlos, ¿no? Esa tecnología de la protección que siempre está en desarrollo, tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿no? Y después lo que debemos de tener también es un sistema de detección, de detectar cuándo puedo estar siendo atacado para precisamente protegerme y detener ese ataque, o sea, hacerlo con seguridad y tener un proceso de detección que me pueda valer para pararlo o incluso para mitigarlo o incluso para saberlo y comunicarlo. Hoy en día tenemos una obligación cuando una organización recibe un ataque informático y puede poner en riesgo información o datos suyos o de terceros. Como saben, supongo que sabrán todos, tenemos la obligación de comunicarlo, sobre todo a la Agencia de Protección de Datos, para que ellos puedan tomar las medidas adecuadas y a las personas que pueden haber sido afectadas. O sea, yo, si mi organización sufre un ataque y tengo clientes que sus datos pueden estar en riesgo, mi obligación es informárselo para que ellos puedan anticiparse y poner o mitigar todo este ataque, ¿no? Pues ahí está esa respuesta, que es la planificación de respuesta a un ataque, la comunicación y ese análisis que hay que hacer para tratar de eso, de hacer una mitigación e incluso mejorarlo por ver dónde hemos tenido esos fallos, ¿no? Y después de ver que esto es lo que nunca desearemos que pase, que es cómo podemos recuperarnos de esos ataques, ¿no? Pues tener planificado, pues eso, en caso de que me pase algo, pierda información, cómo puedo llegar a recuperarla o a restaurar mis sistemas, ¿no? Hemos estado en una época en la cual pasamos por una pandemia y esta pandemia ha hecho que todo lo que sea teletrabajo y funciones a través de Internet se ha multiplicado muchísimo. Bueno, pues uno de los principales fallos que han tenido ciertas organizaciones a la hora de ser víctimas de un ataque es que no han podido recuperar su actividad o sus datos por que no tenían planificada una estrategia de recuperación. Esto a veces es algo tan simple como una simple copia de seguridad, nos puede salvar o no el continuar trabajando, ¿no? En caso de no hacerlo, ¿qué responsabilidades o qué perjuicios podemos encontrarnos o podemos tener en algo así? Pues bueno, vamos a desgranarlos un poquito. Primero quiero haceros mención de que, bueno, como os digo, en esta última época que todo ha crecido exponencialmente, pues fijaros, el 31% de las pymes han sufrido ciberataques en esta pandemia. Los ataques han crecido los más basados son en ingeniería social. Es decir, no es que alguien ataque un sistema y consiga burlar su seguridad, sino es que utilizan el engaño para que las propias personas o miembros de esa organización les den una puerta de acceso hacia, hacia su interés, digamos, o sea, a esos datos o a una manera de entrar y hacerse con la información de la organización, ¿no? Y los delitos a través de la red, en norma general, pues ya veis, han crecido un 300%. En el gráfico de abajo lo que veis es una estadística de los delitos, los ciberdelitos conocidos en el año 19 y 20. Ya veis que han crecido. La columna de al lado veis los esclarecidos, es decir, veis la diferencia. En el 20 ha habido 287.000 y esclarecidos, es decir, que llegamos a saber quién fue el autor del ataque, de dónde vino, solamente 30.000, fijaros las diferencias. Y detenciones o investigados, o sea que lo hemos esclarecido, pero hemos llegado a la persona que lo causó, podemos exigir las responsabilidades, pues fijaros, los números también son muy diferentes, son 11.280 nada más. ¿Qué implica esto? Que muchos ataques vienen de lugares donde físicamente no podemos llegar. Entonces podemos llegar a saber de dónde viene, de dónde se ha realizado, pero no podemos, digamos, imputar a nadie.
sabemos cómo se ha hecho, pero se queda ahí, se queda porque al fin y al cabo Internet es algo global, pero las legislaciones y tal son locales, por lo tanto a lo mejor el país o el lugar donde viene pues no tiene legislación, no la aplica o es difícil interactuar con ellos. Lo que sí veis que casi es parejo y ha crecido mucho son las victimaciones, o sea las personas que han sido víctimas, esto pueden ser personas físicas o organizaciones, de esos ataques conocidos, ¿no? Entonces hay una diferencia bestial, por eso de ahí la importancia de tomarse bastante en serio el tema de la prevención, que al fin y al cabo la ciberseguridad lo que es básicamente basado en la prevención, ¿no? ¿Qué costo puede tener no tener ciberseguridad? Pues bueno, pues lo que hemos dicho, la filtración de información personal, la pérdida de datos, tener una puerta trasera o un acceso a tu dispositivo sin que lo sepas, filtración de información de datos profesionales, pérdida de dinero, de prestigio. Hay muchas cosas en contrario de no ser, digamos, ciberseguros de forma activa, ¿no? Os cuento un pequeño ejemplo para que os deis cuenta. Esta imagen que veis es un edificio que ardió hace unos cuantos años en Madrid, el edificio Windsor, y bueno, ardió, pues no se sabe muy bien por qué consecuencias, y el edificio se vino abajo, se destruyó y se reconstruyó. Pero ese día de ese incendio hubo muchas empresas, algunas empresas, incluso algún particular, que perdió todo porque no había previsto la posibilidad de que su información o sus datos se perdieran, en este caso por una causa, una catástrofe como es un incendio. Ha habido empresas que no han podido reanudar su actividad porque simplemente sus datos, su información había desaparecido, no podían continuar porque no tenían nada. El problema no eran los ordenadores, sino era la información. Recuerdo el caso que me contaba una amiga que me decía que conoció a un abogado que trabajaba en ese edificio, ahí había un despacho de abogados bastante importante, este abogado trabajaba ahí y había preparado su tesis doctoral, con todo lo que ello conlleva la preparación de una tesis doctoral. Bueno, pues en ese incendio perdió la tesis doctoral, no pudo presentarla, le faltaban unos días para presentarla y la perdió totalmente. No tenía una copia de seguridad fuera del edificio, sí tenía una copia, pero dentro del edificio, y por lo tanto no pudo recuperarla con todo lo que eso le supuso de daño y bueno, pues la frustración que nos provoca eso, ¿no? En ese caso es importante, pues una empresa pues también ha habido ejemplos, ¿no? Vemos que puede incluso utilizarse hoy en día, como en la época que estamos pasando con el tema de la guerra en Ucrania, los ciberataques pueden ser, pues convertirse en eso, lo que podemos ser una guerra fría, una guerra híbrida, o sea, ya no es la lucha en el campo de batalla, sino que podemos ser víctimas de ataques simplemente para desestabilizar. Si consiguen desestabilizar empresas, aunque sean pequeños o pequeños servidores, lo que hacen es un daño estructural bastante importante en organizaciones, incluso a un país. Esto es una estadística también que ha hecho un estudio donde, bueno, alerta un poquito de cuando se pierden datos, cuánto dura una empresa que ha perdido todos sus datos, ¿no? Y esto aquí dice que el 90% de las empresas que experimentan pérdidas significativas de datos pueden quebrar o quiebran en un plazo de 3 años, ¿no? O sea, las que aguantan y tal. Y el ejemplo más habitual, pues ya veis, en primer lugar de un virus informático, archivos corruptos o pérdidas o robos de teléfonos o las sobrecargas eléctricas porque pierden esos datos. Pero ya veis que en primer lugar pone precisamente esos virus informáticos que sería un ciberataque, ¿no? ¿Qué responsabilidad podemos tener como empresa y frente a quién? Bueno, pues existe una responsabilidad interna de los trabajadores y directivos de unos hacia otros. Aquí hay que tener en cuenta que si tenemos o aplicamos unas políticas de ciberseguridad actuales, deberíamos de ser todos conocedores y deberíamos de cumplirlas. El incumplirlas puede acarrearnos una responsabilidad, tanto a unos como a otros, ¿no? Y esa parte debería de estar muy clara, muy definida y todo el mundo tener conocimiento de qué puede y qué no puede hacer en determinados
trabajos o con los equipos que nos dan para trabajar. Si ya somos un autónomo, ahí ya la responsabilidad es total. O sea, yo soy responsable de todo lo que me haga, pues debo tener, a veces incluso deberíamos de tener separada esa parte, la parte de trabajo de la parte personal, para prevenir que de un lado pues pueda saltarme cualquier ataque malicioso hacia el otro, ¿no? Y después hay una responsabilidad externa, que es pues en este caso, como hablábamos antes, que yo no sea capaz de proteger bien mis datos y tengo una responsabilidad, en este caso ante la Agencia de Protección de Datos, porque no lo he comunicado, no tenía bien los sistemas, lo que sea, y la investigación se descubre que no los tenía debidamente guardados o protegidos. Pues puedo tener una responsabilidad. Puedo tener responsabilidad entre clientes y proveedores, porque si no salvaguardo sus datos y ellos reciben un ataque por mi culpa, me pueden exigir responsabilidades y incluso de terceros perjudicados, aunque no tengan relación directa conmigo, ¿no? Ahora sabemos que todo lo que manejamos, que al fin y al cabo son datos, es importante incluso a veces más que el tema económico, ¿no? Y después también un impacto legal, hay un impacto civil, porque a lo mejor podemos, si perdemos datos, podemos tener un incumplimiento. Imagínense, eso, lo que hablábamos antes, un despacho de abogados que pierde toda su información y no puede seguir llevando los casos de los clientes o pierde incluso pruebas, a lo mejor la responsabilidad que puede tener es importante, ¿no? Incluso de cara a un seguro que no sea a cargo porque no hemos guardado las debidas medidas de seguridad para protegerlos. En el ámbito penal, pues bueno, lo que vemos aquí, revelación de secretos en caso de que divulguemos o lo hagamos de forma, ya no digo intencionada, pero en este caso sí tendría que existir el dolo, o sea, tenía que haber una mala fe, una intención, los daños informáticos que se puedan producir a terceros, la propiedad industrial, derivada de un delito que tengamos ahí, ¿no? Después, en el ámbito administrativo, por las sanciones, lo que decíamos antes de la ley de protección de datos, el incumplimiento acarrea pues una responsabilidad y puede ser incluso sancionable. Las sanciones, aparte, son aquí en este terreno son bastante importantes por el daño y la difusión que pueden llegar a tener y hacer, ¿no? En el ámbito laboral, pues bueno, en este caso, por ejemplo, más dirigido incluso a trabajadores, ¿no? El incumplimiento de políticas de protección de datos en una empresa o de ciberseguridad en una empresa pueden acarrearnos que podamos tener problemas de renovaciones de contratos, incluso de despedida por temas de que vamos, hemos causado un daño por nuestra culpa a nuestra organización. Y después a la parte mercantil, que es la responsabilidad, por ejemplo, los administradores tenemos que hacer frente a los daños que podamos haber causado por esa falta de protección o por ese ataque, por no haberlo tratado o, digamos, gestionado de manera adecuada. Bueno, y vamos a entrar un poquito también en los riesgos y ataques más comunes que suelen hacer. Suelen ser repetitivos, pueden variar de cierta forma o, la tipología, pero la base más o menos es siempre la misma. Aquí veis una relación de ellos, el phishing, las llamadas falsas, las estafas en redes sociales, amorosas, noticias falsas o problemas con el sistema, productos gratis, los chollos. Aquí nos pueden llegar estafas tanto a veces cuando compramos como cuando vendemos. A veces incluso es más fácil estafar a alguien cuando vende que cuando compra, porque precisamente el afán de querer vender un producto le hace que sea un poquito más vulnerable, ¿no? El Noating, que es el regalo de USB. Aquí esto ha habido grandes organizaciones que se han accedido a los sistemas posiblemente con un USB, consiguiendo que un empleado enchufe un USB en un ordenador que no debiera. Hoy ya vemos que grandes organizaciones, como pueden ser, por ejemplo, los bancos, tienen totalmente capados los accesos a sus sistemas y no puedes conectar nada que ellos no te hayan dado, ¿no? Y si lo haces, pues incumples en esa responsabilidad que decíamos antes, incluso laboral, ¿no? Y después, bueno, estas estafas, como puede ser la del CEO, o la más extendida últimamente, que es el ransomware, que es el secuestro de la información y a cambio pues nos piden un rescate, ¿no? La mayor parte de estos ataques siempre está presente de manera muy activa, como decíamos antes,
la ingeniería social. La ingeniería social es el arte que tienen de conseguir, primero, recopilar información, incluso a veces de gente que puede parecer irrelevante, o sea, pues de un empleado, de un familiar de un empleado, y a través de ahí generar o entrar en contacto con él o no, simplemente obtener información sobre él, ganar la confianza, manipular esa información y después utilizarla de muy diversa forma, a través de phishing, de correos electrónicos, de llamadas o de cualquier sistema. Pero lo primero que buscan es obtener un conjunto de información del lugar donde van a hacer. Hay mucha gente, a veces particulares, incluso que no tienen responsabilidades pues, empresariales, que piensan que son irrelevantes, ¿no? Pues que sepáis que simplemente accediendo a un correo electrónico, que a lo mejor lo tengamos debidamente configurado o guardado, toda la información que a veces la gente guarda en un correo electrónico puede dar pie a llegar a saber con qué banco trabaja, las claves de acceso, si está o no está, gestiones que puede hacer, que nos pueden valer, incluso los datos personales, que nos pueden valer para después hacerlos pasar por ellos, pues delante a lo mejor de esa misma entidad bancaria, consiguiendo incluso pues cambiar las claves de acceso y modificar los accesos para hacernos con las cuentas bancarias. El primero que vamos a ver es el phishing, el típico phishing que a lo mejor casi todos, yo creo que todos hemos recibido de una manera o de otra, ¿no? Que es un correo que nos llega simulando ser un organismo, un banco o alguien oficial y que nos dice que hay un riesgo, que tenemos que, en este caso, la seguridad social, que tenemos un reembolso, nos quieren dar dinero y que para recibirlo tenemos que pinchar en un enlace. Primero aquí hacer una salvedad que, bueno, pues que todo el mundo hace, que es que ningún organismo oficial, ningún banco te va a pedir a través de correo electrónico, mensaje o nada de iniciativa propia a que te enlaces, pongas tus datos o tus claves, salvo que tú te pongas en contacto con ellos. Tú, a lo mejor, si has iniciado una gestión, pues en este caso con la seguridad social a través de una vía telemática, pues te van a responder a ese mensaje por esa vía, pero esa ha sido una petición tuya, no de voto propio, te van a decir que pinches en ningún enlace y nada por el estilo. Es más, en este caso lo que deberíamos hacer es, si desconfiamos eso, es nunca jamás pinchar en ese tipo de enlaces o seguimiento, simplemente entrar en la página que supuestamente nos escribe, en este caso sería la seguridad social, y a través del enlace de la entrada en esa página, pero directamente de nuestro navegador, sin entrar en enlace ninguno, comprobar si lo que nos dicen puede ser cierto o no. En el 99% de los casos es falso. Repito, ningún organismo oficial ni ninguna entidad nos va a pedir, sobre todo ni bancos, que nos autentifiquemos mediante un enlace si nosotros no entramos en contacto primero con ellos, ¿no? Ejemplos de phishing, pues hay muchos. Aquí vemos otro con el tema de tráfico. Otra cosa que nos debemos de fijar para saber si esto es o no es fiable es ver el correo electrónico. En el correo electrónico podemos llegar a ver si lo que nos envían es real o no. Aquí, como veis, en la parte de arriba el correo electrónico donde nos lo envía es info@vehiculo09e. Eso no es una dirección de la Dirección General de Tráfico. Entonces, eso no es lo que nos tiene que llamar la atención. Esto ya es más complejo porque a lo mejor no sabemos qué tipo de correo utiliza este organismo. Pero, repito, si dudamos, entramos en la página oficial desde nuestro navegador sin seguir ningún enlace y así nos evitamos el problema de picar en ese phishing, que lo que va a buscar es, como en este caso, que es el que nos llegaría a través de un SMS, que nos pide que autentifiquemos la seguridad porque tiene un problema de seguridad. Tenemos un problema de seguridad y nos piden que entremos en nuestro perfil para solventarlo. Nos va a aparecer, como veis, en este caso es de un banco, la apariencia es exactamente igual, es una copia perfecta donde pongo mi número de usuario y mi clave de acceso, y después va a aparecer eso: por favor espera. Mientras pone por favor espera, lo que ha hecho la organización es recibir tu enlace, tu número de usuario y tu contraseña. Ellos van a entrar, la van a cambiar y ya se han hecho con tu aplicación en este caso. Y a partir de ahí ya ellos ya pueden operar con el banco. Necesitarían, bueno, pues hacerse a lo mejor también con tu teléfono,
conseguir un duplicado de la SIM y a través de ahí operar, porque ya serían ellos los que recibirían los mensajes de confirmación. Tu teléfono, al cambiar la SIM o por activar la SIM nueva, se desconecta, deja de funcionar. O incluso una técnica nueva que están utilizando es que consiguen acceder al correo que utilizamos con la gestión del banco, y a través del correo y de la aplicación lo que consiguen es cambiar el número de teléfono donde nos envían los mensajes de confirmación, y ponen unos que tienen ellos. Por lo tanto, a mí mi teléfono no deja de funcionarme, pero en el banco han cambiado el número de teléfono donde envían los mensajes. Por lo tanto, ya pueden utilizarlo sin ningún problema. Por lo tanto, repito, jamás hacer caso a estos enlaces donde me piden la autentificación por un problema de seguridad. Hay una premisa importante en tecnología: cuando nos meten mucha prisa por un tema de seguridad, hay que pensárselo muy bien y andar despacio. Hay un viejo refrán que dice: vísteme despacio que tengo prisa. Aquí es donde tenemos que aplicarlo. Si quisiéramos entrar en nuestra aplicación para comprobar si realmente tengo un problema de seguridad, no deberíamos de pinchar en ese enlace que viene. Deberíamos de entrar en nuestra aplicación como entramos habitualmente siempre, y nos evitaríamos el problema. Otra forma es el fraude telefónico, es que nos llamen pues haciéndose pasar por un organismo y nos consigan sacar datos oficiales o personales. Si no podemos comprobar fehacientemente que estamos hablando con la persona o el organismo que es o que nos dice, no deberíamos dar ningún tipo de dato. Pensar que hoy en día hacer que una persona reciba una llamada y que en el número, en vez de ponga ahí, en vez de poner número privado, pues aparezca el nombre de cualquier organismo, es muy fácil. Son aplicaciones que se pueden utilizar y pueden hacer que tú, cuando recibes la llamada, te ponga ahí pues el IVA social, o te ponga ayuntamiento de no sé dónde, o te ponga la empresa de no sé qué, o el banco no sé cuánto. Ojo con eso. Deberíamos de analizar bien quién es lo que nos piden, por qué nos lo piden, y si nos piden algún tipo de dato personal que teóricamente es organización, si le ponemos datos con otros ya debería de tener, no facilitárselo. Si dudamos, colgamos y llamamos al teléfono oficial que nosotros tengamos de esa empresa o esa organización. Otra forma es a través de los anuncios. Todos seguro que hemos visto diferentes anuncios, sobre todo en redes sociales. Aquí entra mucho la fiabilidad de las páginas, ¿no? Estos anuncios salen publicados muchas veces en periódicos, pero también a veces en redes sociales, como puede ser en este caso Facebook. Bueno, pues un periódico o Facebook es una página fiable, sin ningún problema. Pero que la página sea fiable no quiere decir que los anuncios que publican en ellas también lo sean. En este caso, pues como veis, lo que buscan es el gancho de personajes públicos, llamativos, con titulares que busquen a ver qué es lo que ha picado ahí. Lo que llevan es a enlaces de páginas o de lugares que lo que buscan es envolvernos y hacer que a lo mejor invitamos o compremos cosas que a la postre pues acaban siendo fraudulentas o incluso una estafa. Puede incluso estafarnos, hacerse cargo de nuestros datos, y pues esos datos incluso pasárselo a un tercero que pueda utilizarlos pues para hacer cosas más graves. Otra fórmula también es la estafa pues a través de las páginas de contacto. En este caso, por ejemplo, un ejemplo como esta, como puede ser Tinder. Gente que conoce o cree conocer a ciertas personas de determinada manera, entra en contacto con ellos, ganan su confianza, acaban consiguiendo que hagan o les envíen datos, fotos, o que incluso que hagan acciones que la persona a lo mejor en circunstancias normales pues no haría, o no le gustaría que fueran reveladas a nadie. Y después lo que hacen es un chantaje de que si no les pagan unas cantidades, lo que van a hacer es difundirlas a través de redes o comunicárselas a sus familiares, en caso que a lo mejor pues sea ella si tiene un desliz, comunicárselo a la pareja, y todo esto acaba acarreando pues un trastornos fuertísimos. Consejo en este caso: jamás, primero, cerciorarte de con quién contacto. Segundo, pues hay cosas que no deberíamos de enviar a nadie, incluso conociéndola. Y tercero, si intenta alguien pues hacer algún tipo de chantaje de ese tipo, jamás aceptarlo, porque primero no para nunca, va a continuar y no nos va a dar garantía de que no lo publiquen. Deberíamos de bloquearlo y denunciarlo automáticamente siempre.
Otro problema que podemos encontrarnos también, sobre todo en redes sociales, son las falsas noticias, las fake news, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de algo no llamativo, que la misma fotografía es utilizada en diferentes lugares para simular ciertas noticias de impacto que a veces hacen que las sigamos y lo que buscan es conseguir visitantes o loguearse en sitios para tener más información de la gente, ¿no? Últimamente, con el tema, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, se están generando muchas noticias de esta índole, como fotografías e imágenes, que si las analizamos un poquito, de forma pormenorizada, incluso algunas descubrimos que pueden ser imágenes de juegos y que no se corresponden con la realidad. Ojo con a veces creerse esto, porque esto puede generar incluso problemas de seguridad. Ha habido noticias de ese tipo, las fake news, que han originado incluso lesiones o tumultos o incluso la muerte de algunas personas. Ojo, conseguir algo que no hemos comprobado. No deberíamos de ser parte de la cadena de transmisión de una noticia que no sabemos si realmente está contrastada o no. Incluso a los propios medios de comunicación a veces les ha pasado que se les han colado, cuanto más a un particular que a lo mejor no tiene la capacidad de comprobarlo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de las estafas. Antes os decía que a veces nos pueden estafar cuando vendemos, y aquí os pongo un ejemplo. Como veis, en la parte derecha hay una venta de un vehículo por un precio que, bueno, pues una página de venta entre particulares. Veis que tiene la matrícula tapada. La matrícula de la fotografía original no la tenía tapada, yo se la he tapado para que no se divulgue esa información. Consejo, tampoco deberíamos de poner anuncios con placas de matrícula o datos que pudieran llevar a identificarnos, porque conseguir los datos de identificación de ese vehículo es muy fácil. Con esa matrícula yo solo tengo que ir a tráfico, pagar una tasa y me dan todos los datos personales del dueño de ese vehículo. Entonces, cuantos menos los expongamos, pues mejor, menos problemas nos vamos a encontrar. Esta persona puso el anuncio y nada, a los 10 minutos recibí una llamada. Veis que el anuncio es de Coruña, y recibí una llamada de alguien que dice estar en Málaga y que estaba muy interesado en el vehículo, que quería comprárselo y que el único problema que tenía es que a lo mejor tardaría unos días en venir a buscarlo. No regatean el precio, tiene interés fuerte, y le dice que le va a pagar, pues le va a dar una señal a través de Bizum para hacer la reserva del vehículo, ¿no? Bizum es un sistema de pago o de cambio de dinero entre particulares, muy utilizado, todas las entidades lo tienen, pero debemos de saber bien cómo se gestiona y sobre todo debemos de leer bien cuando nos llega algo a través de esta aplicación. Como veis, esta persona le manda un supuesto envío de 400 euros, pero si leemos bien abajo, vamos a ver que debajo del nombre pone pago pendiente. Eso quiere decir que no es que vaya a recibir, quiere decir que vas a pagar tú 400 euros. Lo que aparece en la parte de arriba, en la zona azul, posiblemente la persona pueda editarlo, es lo que le recibe a través de Bizum en supuesto beneficiario de esa señal ve los 400 euros. Pero si no se fija en lo que pone debajo de su nombre, pone pago pendiente y pago pendiente de esa cantidad de 400 euros. Por lo tanto, aquí, si la persona hubiese aceptado, no hubiese recibido 400 euros, hubiese recibido un cargo de 400 euros. Una vez recibido el cargo, pues recuperarlo hubiese sido muy complejo, porque posiblemente la persona cuando se hubiese dado cuenta, ya esa persona hubiese desaparecido, cambio de número de cuenta o cualquier otra cosa. Aquí suelen utilizar para hacer ese tipo de estafas una tercera persona, que es una mula. La mula consiste en que nos hacen ofertas de trabajo, donde nos ofrecen una cantidad de dinero importante para hacer pequeñas gestiones, y lo que nos piden es que tengamos una cuenta de dinero, una cuenta personal en un banco activa. Ellos van a recibir esa cantidad de dinero ahí, y lo que hacemos es tenemos que reenviarla a otras cuentas. Posiblemente el dinero que nos llegue sea procedente de estafas o de robos o de timos, y lo que nos pagan a nosotros es una pequeña comisión por gestionarlo, y lo que estamos participando es en el delito sin darnos cuenta. Otra cosa es el tema de seguir por los chollos o los enlaces de me ha tocado, o es el visitante 1500, o te regalo un cupón o sabes quién sin tu perfil.
De esto hay muchísimos. Sobre todos lo que llevan es a picar en un enlace, a descargarme algo que al final lo que a la postre lo que va a hacer es infectar o entrar en mi sistema. Ese tipo de enlaces jamás deberíamos hacerles caso. Incluso si alguna vez tenemos una duda, pues tenemos en Internet precisamente la solución. Entramos en nuestro navegador y preguntamos problemas con ese tipo de enlaces o problemas con este regalo. Posiblemente haya gente que le haya pasado y nos informe de que es una estafa al uso, ¿no? Aquí vemos el ejemplo que os decía antes del tema del trabajo, de que nos llegan ofertas donde nos pagan una buena cantidad de dinero, a veces por poco trabajo y pocas horas al día. Suelen ser esto, que lo que buscan es tener personas reales que tengan una cuenta bancaria aquí en el país, y lo que hacen es supuestamente la gestión de las ventas de una organización. Reciben el dinero en su cuenta y que todos los días hacen una transferencia a otras cuentas, en muchos casos fuera del país. A cambio de eso te pagan una pequeña comisión y lo que estás es el dinero que llega a tu cuenta es procedente de eso, de robos y timos, y tú lo que estás haciendo es colaborador necesario para participar en esa estafa y ser una forma de blanquear ese dinero procedente de esos robos o de otros hechos delictivos, ¿no? Otra forma, lo que os decía yo, el acceso a la información mediante el regalo de algún dispositivo que se conecte. Puede ser, en este caso, como vemos, un USB o a veces un simple cable de impresora o un cable de conexión que puede hoy en día metérsele, aparte de la funcionalidad que tiene, pues cargarle un software, un pequeño software que lo que haga es, pues eso, un caballo de Troya. Se nos coloca en el ordenador, se cuela, mejor sí, nos envían unas fotos o nos envían música o un vídeo o algo así, yo veo el vídeo y veo las fotos, pero automáticamente por detrás se me instala algo más que puede infectar los equipos y puede hacer, pues, sacar información, hacer las claves o simplemente efectuar un espionaje de todo lo que hagamos ahí, ¿no? Hay otros fraudes más importantes, como más complejos, que ya van más dirigidos a lo mejor a organizaciones un poquito más elevadas, y para aquí sí influye mucho más la ingeniería social, o sea, buscan más información, los ataques son más dirigidos, que es el fraude del CEO, que es conseguir interponerse entre, digamos, la dirección de una empresa y quien la gestiona, pues empleados o el gestor financiero, y hacer que o haga pagos a cuentas que están manipuladas en los correos, o hacer que haga pagos por importes distintos, o incluso, pues hay mucha variedad de ataques en este estilo, que se hagan gestiones con terceras empresas a cambio a lo mejor de compras o de algún tema que ellos sí pueden estar en gestión, pero que ellos no modifican. Por ejemplo, una factura, como hacemos una compra a un proveedor, y esa compra, ese proveedor nos la va a pagar pues a través de una transferencia. Mandamos por correo la cuenta para que nos haga la transferencia, y lo que han hecho ellos es, como están dentro de la organización, no son capaces de controlar el correo electrónico, lo que hacen es, mediante simular ser el responsable financiero o el director de esa empresa, le dicen al empleado que en ese correo le modifique la cuenta bancaria, cambian a la cuenta bancaria porque han decidido que se de cuenta, o a veces incluso ellos mismos pueden tener la capacidad de hacerlo. Y el proveedor hace el pago, el número de cuenta que le envía el correo de la empresa, el pago va a una cuenta que no es la de la empresa, y después la empresa, cuando no recibe ese pago, se pone en contacto con el proveedor y descubren que el proveedor ha pagado, pero ellos no han recibido el pago. Pues aquí generándose un problema legal importante, que a veces la solución pues es complicada saber cómo puede resultar el final de esto. También puede ocurrir, por ejemplo, últimamente está pasando mucho con la actualización supuestamente del sistema operativo, en este caso del Windows 10, que al final lo que resulta ser, pues es un ransomware, resulta ser
un ataque que lo que hace es bloquearme los equipos y a cambio pues te pide, pues eso, en este caso una cantidad de dinero para desbloqueártelos, ¿no? Lo que suele pasar, yo me lo instalo, pincho ahí, lo siguiente que va a aparecer va a ser algo parecido a esto, ¿no? Que me dice que tiene un tiempo para hacer un pago, posiblemente siempre va a ser en una moneda virtual, en bitcoins, para que yo desbloquee mi empresa quede desbloqueada. Os explico un poquito de forma sencilla cómo funciona un ransomware. Un ransomware lo que consiste es en que yo tengo, por ejemplo, en mi organización, mi información la tengo guardada pues en un sistema. Vamos a suponer que es una pequeña caja fuerte donde yo tengo mi combinación perfectamente bien hecha, con todas sus claves perfectas, sin ningún problema. Lo que hacen ellos no es que salten esa combinación, lo que hacen es que se cuelan en nuestra organización de muchas diversas formas, como lo hemos visto hasta ahora, y lo que hacen es cogen esa caja fuerte donde tienen toda la información y la meten dentro de otra caja fuerte que ellos tienen y le ponen sus propias claves, la encriptan la información, la bloquean. Entonces yo no puedo acceder a la información, no tengo la llave. Es como si salgo de casa, me cambian la cerradura, cuando vuelvo no puedo entrar. Y a cambio de volver a reponerme la cerradura o darme las claves de esa caja fuerte, me pide una cantidad de dinero. Así funciona un ransomware. Forma de salvarse del ransomware, pues como os decía antes, a veces algo tan simple como un sistema de copia de seguridad efectivo y potente y bien organizado, que nos lleve a que, si esto nos ocurre, podamos poder arrancar toda la información en otro dispositivo que no esté secuestrado, ¿no? ¿Qué soluciones o qué deberíamos hacer para, bueno, pues toda esta cantidad de cosas que hemos dicho, cómo corregirlas o cómo evitar tener problemas en este ámbito? Pues la mejor la formación, desde luego, y crear unas políticas de ciberseguridad implementadas en la empresa o incluso a nivel personal. Todo influye, al final una cosa que se compagina con la otra. Hay una cosa que nunca sabes quién está del otro lado y siempre somos importantes, todos somos importantes. No pensemos que por ser a lo mejor pequeños autónomos o una pyme pequeña no vamos a ser importantes para un ciberatacante. Cada vez lo son más porque precisamente son los que menos niveles a veces de seguridad implementan y son los más fáciles de atacar. A lo mejor hacen 10 ataques donde consiguen pues un beneficio de 100 o 200 o 300 euros cada uno, ya es suficiente, incluso les lleva menos tiempo y menos riesgo que hacerlo a lo mejor a una organización más grande que posiblemente esté más preparada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues un poco lo que hacemos en Forensic, que es formación, concienciación, información a toda la organización, pues enseñándoles todos los días lo que pueden hacer, haciéndolos más astutos, digamos, a la hora de ver los problemas o los ataques que pueden producirse, hacerlos más activos en la ciberseguridad. Todo eso se hace con eso, con formación, con consejos, con divulgación, con estar en actualización constante, con informes y incluso con auditar o ver cómo tenemos nuestra empresa o nuestra organización. Hay otro sistema también que es complementario a este, que es el Centro Operativo de Seguridad, que lo que hacemos es, digamos, externalizamos un poco toda esta protección. Entonces, tenemos un sistema que lo que hace es monitorizar lo que hace después de hacer un estudio naturalmente de nuestra organización, monitorizar lo que hacemos, ver los puntos débiles, corregirlos, nos hace una gestión de riesgos y lo que hace es tratar de minimizarlos al máximo, busca esta información de búsqueda activa constante de posibles ataques para prevenirlos, o sea, lo que hace es monitorizar todo lo que tenemos, lo que nos puede llegar, para ver si eso se comporta de determinada manera, porque imaginaos una aplicación que llega a nuestro sistema, en principio es una aplicación que parece que no hace nada malo, pero lo que está haciendo después dentro del sistema es algo corrupto, pues bueno, pues también se busca y se corrige. Y después que, como los atacantes también trabajan pues todos los días del año y a todas las horas, pues este servicio también lo que conlleva es estar siempre en protección constante, o sea, 24 por 7. Y bueno, por mi parte, ya poco más que comentaros. Estamos a vuestra disposición y si alguna cosa queréis ampliar o saber más en este ámbito, pues ahí tenéis nuestro datos de contacto y cualquier cosa que necesitéis en este ámbito quedamos a vuestra entera disposición. Un saludo y espero que haya sido de vuestro agrado.